Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y ha generado muchísima especulación. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de algo que ha mantenido a los fans en vilo. Kerem Bürsin ha decidido hablar, y al parecer ha revelado todo sobre su ruptura con Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Si han estado siguiendo las noticias del mundo del espectáculo, sabrán que esta pareja, que conquistó nuestros corazones en Senkalkam, ha sido un tema candente durante meses. La separación, cuando finalmente se confirmó, dejó a muchos con un montón de preguntas y, seamos honestos, un poco de decepción. Pero hoy, tenemos la oportunidad de escuchar la versión de Kerem, y eso es algo que no podemos dejar pasar. Antes de empezar a desgranar todas estas revelaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y a la campanita, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo interesante como este. Nos encanta tenerlos aquí y crear contenido para ustedes, así que su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, prepárense porque vamos a ir directo al grano. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento, ha estado bastante reservado sobre su vida personal, especialmente desde su separación con Hande Erçel. Pero recientemente, en una entrevista que ha causado revuelo, Kerem ha decidido abrirse y compartir detalles que muchos esperábamos escuchar. La primera gran revelación gira en torno a las razones detrás de la ruptura. Durante mucho tiempo, las redes sociales y los medios se llenaron de rumores, que si las agendas no coincidían, que si las presiones de la fama, que si diferencias irreconciliables. Pero según lo que Kerem ha compartido, la verdad es mucho más matizada y, en cierto modo, más humana. Él ha explicado que aunque el amor y el respeto mutuo existían, las trayectorias vitales de ambos empezaron a tomar caminos diferentes. Ha enfatizado que no hubo una gran pelea, ni un evento específico y dramático que desencadenara la separación. Más bien, fue un proceso gradual, un darse cuenta de que, a pesar de los sentimientos, sus planes a largo plazo y sus prioridades personales ya no estaban completamente alineados. Esto, para mí, es una perspectiva muy madura y honesta. Es fácil caer en la narrativa del amor que se acaba, o la traición, pero la realidad de las relaciones, especialmente bajo el escrutinio público, suele ser mucho más compleja. Kerem ha puesto el foco en el respeto que aún tiene por Hande, y en el hecho de que ambos querían lo mejor el uno para el otro, incluso si eso significaba seguir caminos separados. Esto desmiente muchas de las especulaciones más salvajes que circularon. Otra parte fascinante de sus declaraciones tiene que ver con el impacto de la fama y la constante exposición mediática en su relación. Kerem ha sido muy abierto sobre cómo ser una figura pública, y estar constantemente bajo el ojo del público puede ser increíblemente desafiante para cualquier relación, y más aún para una tan visible como la suya. Ha comentado que, si bien agradecen el amor y el apoyo de sus fans, la presión constante de mantener una imagen, de justificar cada movimiento y de lidiar con la especulación incesante, a veces puede ser abrumadora. En particular, ha mencionado cómo las expectativas de los fans, que a menudo proyectan sus deseos sobre las parejas de sus series favoritas, pueden crear una presión adicional que no siempre es justa ni realista. Kerem ha expresado que él y Hande intentaron proteger su relación tanto como pudieron de esta vorágine, pero que inevitablemente, la atención constante tuvo su peso. Esto no es algo que veamos decir a menudo, y me parece muy valiente por parte de Kerem, porque le da una dimensión más profunda a lo que significa ser una celebridad y mantener una vida privada en la era de las redes sociales. Él no culpa a los fans, de hecho ha reiterado su gratitud por el cariño, pero sí señala la realidad de cómo la fama puede erosionar incluso las relaciones más fuertes si no se maneja con cuidado y comunicación. Y hablando de comunicación, Kerem también ha abordado la importancia de la honestidad y el diálogo en cualquier relación, y cómo esto se vuelve aún más crucial cuando las cosas se complican. Ha insinuado que aunque ambos intentaron mantener la comunicación abierta, hubo momentos en los que las diferentes visiones sobre el futuro o la forma de afrontar las presiones de la vida pública empezaron a crear distancia. No ha entrado en detalles específicos sobre conversaciones privadas, lo cual es totalmente comprensible y respetable, pero sí ha dejado claro que la separación no fue por falta de esfuerzo o de querer las cosas, sino por una evolución natural de sus individualidades. Ha destacado que, en retrospectiva, se da cuenta de la importancia de asegurarse de que ambos estuvieran en la misma página, no solo en el presente, sino también en cuanto a las aspiraciones futuras. Es un recordatorio de que incluso en el amor más apasionado,
la compatibilidad a largo plazo y la alineación de objetivos son fundamentales. Algo que también me ha parecido muy destacable es la forma en que Kerem ha hablado de su proceso personal post-ruptura. Ha confesado que fue un periodo difícil, lleno de reflexión y de aprendizaje. En lugar de victimizarse, Kerem ha enfocado su energía en el crecimiento personal. Ha mencionado la importancia de rodearse de amigos y familiares, de enfocarse en su carrera y en proyectos que lo apasionan, y sobre todo, de darse tiempo para sanar y redescubrirse a sí mismo. Esto, creo, es un mensaje súper positivo para todos aquellos que han pasado por una ruptura. Nos muestra que incluso desde el dolor, se puede emerger más fuerte y con una mayor comprensión de uno mismo. Ha hablado de la necesidad de ser paciente consigo mismo y de no apresurarse a superarlo todo, sino de permitirse sentir y procesar. Y quizás una de las revelaciones más esperadas, aunque de manera implícita, es la confirmación de que a pesar de la separación, el respeto y el cariño por Andercel siguen intactos. Kerem ha sido muy enfático al decir que no hay resentimientos y que guarda los mejores recuerdos de su tiempo juntos. Ha descrito a Ande como una persona increíble y talentosa, y ha deseado lo mejor para su futuro, tanto en lo personal como en lo profesional. Esta es una señal de madurez y de que aunque la relación romántica haya llegado a su fin, la admiración mutua y el aprecio por la persona que fue el otro en sus vidas pueden perdurar. Esto contrasta con la idea de que una ruptura siempre implica enemistad o negatividad. Kerem ha presentado una visión mucho más conciliadora y realista de cómo pueden terminar las relaciones importantes. En resumen, mis queridos amigos, las revelaciones de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Andercel nos pintan un cuadro mucho más complejo y humano de lo que a menudo vemos en los titulares. Ha compartido que la separación fue el resultado de caminos vitales que empezaron a divergir, no de un conflicto específico. Ha hablado abiertamente sobre el desafío de la fama y la presión mediática en las relaciones. Ha subrayado la importancia de la comunicación y la alineación de objetivos a largo plazo. Y lo más importante, ha demostrado una actitud madura y de crecimiento personal post-ruptura, manteniendo siempre el respeto y el cariño por Ande. Espero de verdad que este análisis detallado les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un placer desgranar estas declaraciones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que la fama realmente puede ser tan perjudicial para las relaciones? Dejen sus comentarios abajo, siempre estoy ansioso por leer lo que piensan y discutir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.